Bueno, pues hoy contamos en Jaque Mate con una presencia de lujo, la verdad. Contamos con Fernando Vallespín, que entre otras cosas presidió el Centro de Investigaciones Sociológicas y que además es politólogo, y los más asiduos de la radio, por ejemplo, lo podrán escuchar también. También colabora en varios medios, así que una persona muy importante. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir este domingo 26 de septiembre, que va a ser las elecciones en Alemania. Elecciones en las que la gran duda es quién va a suceder a Angela Merkel, que por primera vez en 16 años no va a concurrir a unas elecciones. Es decir, deja su cargo. Así que de todo esto vamos a hablar, y la primera pregunta es, yo creo que lógica. ¿Con la marcha de Angela Merkel puede perder protagonismo a nivel internacional Alemania? Es una buena pregunta. Yo creo que sí va a perder protagonismo en Europa, ¿no? El liderazgo de Merkel en Europa se ha hecho sentir de una manera muy intensa a lo largo de los últimos años, y va a ser muy difícil que cualquiera de los candidatos posibles, yo creo que podemos hablar solamente de dos posibles, que serían Scholz o Laschet, ¿no? Ninguno de los dos seguramente tenga capacidad para ocupar ese lugar. Ahora bien, Alemania es Alemania, ¿no? O sea, y digamos su influencia no solamente en Europa, sino también en el mundo depende más del peso específico, sobre todo el peso económico que tiene el país, de quien la lidera. Pero en Europa sí, insisto mucho en esta idea, porque primero que hay un vacío de liderazgo que a lo largo de estos últimos años lo fue ocupando Angela Merkel de forma casi exclusiva. Macron intentó buscarse también jugar un papel relevante, pero al final no lo ha conseguido. Vamos a ver qué pasa también en las elecciones francesas. Yo creo que es muy relevante también ver cómo acaba eso. Si las elecciones francesas Macron sigue, casi con toda seguridad, Macron pueda recuperar parte del liderazgo perdido por Francia, ¿no? Porque no creo que Laschet ni Scholz realmente puedan competir con él, pero en todo caso va a ser muy difícil cubrir el espacio que deja Merkel, sin duda. Ángela. Sí, bueno, lo primero es buenos días, evidentemente. Mm. Y mi pregunta es, ¿por qué cree, de todos estos 16 años, por qué cree que se le va a recordar siempre a Angela Merkel? Atravesó la crisis de 2008, bueno, ya después del muro, que fue cuando ya empezó a aparecer en la escena política, la crisis de los refugiados. Ahora, pues bueno, se ve esta despedida. ¿Por qué cree que se le va a recordar a Angela? Bueno, vamos a ver, yo creo que se le va a recordar por muchas cosas, pero la primera y fundamental por su estilo de liderazgo, ¿no? Que es un liderazgo realmente que aparentemente modesto. Alemania siempre se ha dicho que es un país que nunca quiso asumir el liderazgo que le hubiera correspondido en función de su peso económico, ¿no? Ahí tienen siempre detrás, ¿no? el peso del pasado. Pero vamos a ver, Angela Merkel, y ayer por pura casualidad, leí una encuesta que se había hecho en otros países europeos, donde se les preguntaba por quién votarían, si por Merkel o por Macron, ¿no? Eh, Imagino que como líder de Europa. Y la diferencia de Angela Merkel sobre Macron era espectacular. Es decir, solamente en Francia estaba la cosa más o menos empatada. En la mayoría de los países vencería a Merkel con una enorme diferencia, y España, curiosamente, es el segundo país que votaría más a favor de Merkel, ¿no? O sea, que ha sabido proyectar un tipo de liderazgo distinto. Yo creo que es la diferencia, quizás sea por el hecho de que es una científica, es una mujer, es una persona a la que en Alemania siempre se ha criticado mucho porque no tomaba decisiones. O sea, es algo parecido a lo que nosotros criticábamos a Rajoy, ¿no? Que Rajoy no quería decidir, ¿no? Y que realmente decidía no decidir, ¿no? Pero que cuando tomaba decisiones, esas decisiones eran absolutamente espectaculares, ¿no? Hay dos que todos tenemos en la retina, en cierto modo. La primera fue
con motivo del terremoto, el tsunami en Japón, en Fukushima, cuando ella decidió abandonar la energía nuclear en contra de todo el establishment económico alemán. Y luego la segunda, que recordamos, del verano del 2015, cuando la emigración masiva de gente, sobre todo desde Siria, cuando ya dijo esa famosa frase de nosotros lo conseguiremos, y entonces pues acogió a los refugiados, ¿no? Esas dos decisiones, que fueron las dos, se puede decir, bastante impopulares, sin embargo demostraron que hay un liderazgo que bajo situaciones críticas es capaz de tomar una decisión. Más discutible fue su decisión en la crisis del 2008. Ahí, sobre todo los países del sur, lamentamos mucho que ella se pusiera clarísimamente del lado de los intereses, por supuesto, de los países más económicamente más potentes de Europa. Pero bueno, el euro acabó saliendo de la crisis. Ahí fue una apuesta muy importante por mantener el euro, con el coste, diríamos, que todos pagamos, todos los del sur. Pero bueno, ella también fue quien lideró todo ese proceso, ¿no? O sea que cuando hay problemas, Merkel ha sabido liderar, y si no, ha mantenido un perfil relativamente bajo, ¿no? Y yo creo que eso ha creado un liderazgo confiable, ¿no? Alguien que sabe coger las riendas, ¿no?, de la política cuando esta es necesaria, pero por otra parte alguien que también se mantiene ahí en el segundo plano cuando realmente no es imprescindible. Y bueno, y prueba de ello también es que Alemania ha conseguido mantener muy buenas relaciones con todos los países europeos, salvo el Reino Unido, quizá, fue incapaz de evitar el Brexit, pero yo creo que es más culpa ya del Reino Unido que no algo que se pueda imputar a Merkel. Por tanto, un liderazgo muy personal, con una enorme capacidad para sumar voluntades dentro del país. El hecho de que Alemania, pues bueno, tuviera una coalición tan firme, tan fuerte y tan perfectamente estructurada con el SPD, con los socialistas, ha facilitado también que este país pudiera tener una gran capacidad de acción política. Y bueno, yo creo que la sumatoria un poco de todo esto es lo que al final ha transmitido esta imagen de un liderazgo tremendamente sólido, que nadie de sus posibles herederos yo creo que puede aspirar a igualar, casi sin ningún género de dudas. Pues sí, la verdad que estoy completamente de acuerdo, y hablando a raíz de lo que ha comentado, ¿cree que la manera de actuar, independientemente de la posición geopolítica que ocupa Alemania con respecto, por ejemplo, a España y los países del sur, cree que nosotros como país deberíamos de adoptar, digamos, si fuera posible, esa capacidad de dialogar para gestionar los conflictos? Porque en todos estos 16 años, pues lo que estabas apuntando, ¿no?, que Alemania ha crecido en base a esa capacidad de dialogar, de resolver los conflictos, los problemas, pues digamos de una manera no tan agresiva como a lo mejor otros países han actuado, o con tanta cerrazón. Por ejemplo, el tema de los refugiados fue también el talón de Aquiles, porque fue muy, muy cuestionada por esa aceptación de recibir refugiados en el país. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver, la primera es que en Alemania predomina una visión digamos, de la política, donde quienes se dedican a ella parten de la base de que tienen un mandato popular que tiene que traducirse inevitablemente en un gobierno. No siempre es fácil. Vamos a ver, yo recuerdo, porque estuve en Alemania en las dos últimas campañas electorales, invitado por el Estado alemán. Realmente fue una forma muy eficaz de poder seguir eso desde abajo, ¿no? Y además viajando por todo el país. Y yo recuerdo que en Alemania un poco, bueno, la impresión era que era casi inevitable que hubiera otra vez una gran coalición, pero digamos, el segundo partido más votado, si el primero le pide incorporarse al gobierno, piensa que tiene una obligación casi de tipo moral para facilitar la gobernabilidad, ¿no? Las últimas elecciones fueron un shock
hay que decirlo, porque fue cuando entró por primera vez la AfD en el Bundestag, en la Cámara Baja alemana, y con un 13%, que es mucho, que es más o menos lo que tiene ahora mismo Vox en España. Aquello fue un shock, y la noche electoral fue una noche, lo recuerdo, bastante deprimente, y se notaba ahí en los programas de debate político, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que se formó enseguida fue una especie de conjunto de declaraciones donde todos los partidos que habían salido elegidos se comprometieron, diríamos, a aislar a la AfD, ¿no? Y bueno, pues eso, digamos, es decir, aquí hay alguien que desafía los valores básicos de la República Federal Alemana, y estamos todos unidos en contra de ellos, ¿no? Claro, si comparamos esto con España y el PP, cómo juega con Vox, pues nos encontramos con que hay una gran diferencia. Pero en España es inimaginable que el segundo partido, diríamos el Partido Popular, apoyara al Partido Socialista o entrar en una coalición con el Partido Socialista. O sea, que aquí, bueno, estamos en una situación de política infinitamente más polarizada. O sea, nuestro modelo es más parecido al de Estados Unidos que al de Alemania o al de Francia, que también tiene una política cada vez más polarizada. Pero el de Francia se ve ayudado por un sistema electoral donde se van eliminando, por así decir, los terceros partidos, ¿no? Los partidos, ¿no?, que no llegan a la segunda vuelta. En España permanece la distribución, y a partir de ahí, pues bueno, lo hemos visto, ha costado muchísimo instaurar un gobierno de coalición. El que tenemos ahora mismo es uno que es el primero que tenemos en toda la democracia a nivel nacional. En las comunidades autónomas, como sabemos, se ha producido. En Alemania esto lo tienen casi desde el principio, ¿eh? Pero el segundo punto que me parece que es muy relevante es ver cómo influyó la aparición de un sistema político diferente como consecuencia de la pérdida del bipartidismo imperfecto que había caracterizado el país desde el comienzo. Como es sabido, Alemania tenía dos grandes partidos, cada uno de los cuales pues, prácticamente alcanzaba el 40% de los votos, o muy cercano al 40%, que es lo que allí llaman Volksparteien, que son algo así como partidos del pueblo, ¿no? O sea, que son partidos con un enorme apoyo social. Y entonces, bueno, pues quedaban prácticamente empatados entre sí, y luego había un partner potencial que eran los liberales, la FPD. Entonces, bueno, pues lo que se trataba era de hacer un gobierno de coalición con ese junior partner, por así decir, que estaba abierto a hacerlo tanto con un partido como con otro, ¿no? O sea, con lo cual ahí digamos que la gobernabilidad estaba asegurada gracias a la existencia de ese tercer partido, ¿no? Claro, eso en España funcionó de una manera parecida cuando, si PSOE y PP no conseguían la mayoría absoluta, los dos se veían obligados a pactar con los nacionalistas. O sea que los nacionalistas cumplieron un poco ese papel que en Alemania tenía el FDP, que son los liberales, con la diferencia de que ninguno de los partidos nacionalistas estaba interesado en entrar en el gobierno de la nación, ¿no? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que de repente apareció con gran fuerza el Partido Verde, aumentó también su representación en los propios liberales, pues allí ahora tenemos también pues, a la AfD, ¿no? Es decir, que ese bipartidismo imperfecto, como pasó en España, se fragmentó, y entonces en Alemania lo que hay hubo primero un pentapartito, ¿no? 5 partidos relevantes, cada uno de los cuales con posibilidades de incorporarse a un gobierno de coalición, y luego ha quedado el sexto, que es la AfD, pero que en cierto modo pues, es considerado por el resto de las fuerzas políticas como un paria, alguien con el que no se cuenta. Bueno, pues lo que hicieron fue simplemente adoptar esa forma pragmática de crear gobierno de coalición, buscando coaliciones posibles entre todos los demás. Los dos grandes partidos no han tenido muchas dificultades por conseguir una mayoría absoluta, sumando los votos de ambos. O sea,
socialistas y cristianodemócratas, ¿no? Pero ahora, y esta va a ser la gran diferencia, ahora la posibilidad la posibilidad que se abre es a muchas coaliciones diferentes, ¿no? Y lo más interesante ahora, yo creo que es precisamente esto, ¿cuál va a ser la coalición, ¿no? Eh, eh, si me permitís, puedo decir más o menos lo que se está hablando allí en Alemania y entramos ya un poco en las predicciones, ¿no? Ahora mismo hay, bueno, esta mañana me he asomado a la prensa alemana para ver cómo estaba la media de las encuestas y los socialistas tenían por delante con un 26%, la CDU con un 22%, los verdes con un 16%, los liberales con el 11%, la AfD con un 11% y la Linke con un 6%. Entonces, bueno, digamos, la coalición más viable se piensa que puede ser, digamos, un gobierno liderado por Scholz, por el socialdemócrata, apoyado en la CDU y con apoyo de los verdes, que sería el tercer partido en número de votos, ¿no? Entonces eso lo llaman ellos porque allí cada partido le atribuyen un color, le llaman Kenia por la bandera de Kenia, ¿no? Que es negro, que es perdón, que es rojo, que es el color de los socialistas, es negro, que es el color de los cristianodemócratas, y verde, que es el de los verdes, ¿no? Pero habría otra posibilidad también, que es el caso de que acabe ganando la CDU. Atención, no lo he dicho, pero esto me parece que es relevante, un 22% de los entrevistados todavía no saben a quién van a votar. O sea que o sea que el resultado de las encuestas puede verse, aunque allí en Alemania tienden a acertar más que entre nosotros, el resultado de las encuestas está por ver, ¿no? Que se cumpla. Hay otra posibilidad, que es lo que ellos llaman Alemania, que es la bandera alemana, ¿no? O sea, el negro, rojo y amarillo, que es en vez de los verdes, pues que entren los liberales. O, pues bueno, por el contrario, por lo que hay otra posibilidad, que sería pues dejar fuera a los cristianodemócratas, ¿no? Entonces, en este caso, por lo que nos encontraríamos es con un gobierno que fuera rojo, verde, amarillo. O sea, como podemos ver, todos pueden pactar con todos. Este yo creo que es el mensaje que hay que transmitir, siempre excluyendo, insisto mucho, a la AfD. La Linke tendría posibilidades de incorporarse bajo una condición, y es que el voto, digamos, que superara ese 6% que le dan las encuestas, que ganaran muy claramente los socialistas, y que los verdes estuvieran predispuestos a hacer un gobierno que ellos llaman rojo-rojo-verde, ¿no? Que sería un gobierno ya claramente de izquierdas. Pero atención, porque en Alemania los verdes, que en un principio pues fueron un partido de voto muy joven, progresista, hoy en día es un partido muy transversal, o sea que lo votan también conservadores, ¿eh? O sea, es decir, que la cuestión ecologista trasciende, diríamos, la distinción izquierda-derecha, ¿eh? Por tanto, a los verdes no les parece ninguna locura pactar con los cristianodemócratas, pactar con los conservadores, ¿no? Incluso pactando con los conservadores, si hay votos suficientes, incorporando a los liberales. Pero también no tienen ningún problema por pactar con los socialdemócratas y eventualmente yo creo que incluso con la Linke, ¿no? La Linke, la izquierda, es un partido al que se vota fundamentalmente en la Alemania del Este, en la antigua DDR, y bueno, que es excomunista, o sea que tiene ahí no es un partido que está bien asentado, aunque sea con poco voto, cuyo voto se distribuye por todo el país, sino que está muy concentrado en la antigua DDR. Y esto es hoy por hoy, digamos, las posibilidades de coalición. En las anteriores elecciones se tardó 171 días en constituir el gobierno, desde el día electoral.
O sea que es posible que tengamos que esperar todavía bastante para saber realmente cuál es la coalición que al final se acaba imponiendo. Y ya que menciona Alternativa por Alemania, no sé si ha visto el cartel de un partido neonazi que llamaba básicamente a colgar a los verdes. La ultraderecha alemana y sobre todo AfD, ¿en qué estado se encuentran de cara a estas elecciones? La ultraderecha, bueno, vamos a ver, se espera un resultado peor que el anterior. Antes tuvieron, en la elección anterior estuvieron un 13%, como dije antes. Ahora se espera que bajen al 11%. De todas maneras, nunca aciertan realmente en el voto de la AfD porque es un voto muy oculto. Los entrevistados, como está tan buizado, tan tabuizado en Alemania el tema este de, digamos, de todo lo que huele a nacionalsocialismo, huele a extrema derecha, le recuerda a su propio pasado y todo está mal visto, ¿no? El que alguien, incluso que un entrevistado diga que vota a la AfD, ¿no? Por tanto, yo no me atrevería a decir si va a aumentar o no va a aumentar. Lo que sí se aprecia, y aquí me parece que tuvo una influencia enorme la pandemia, lo que sí se aprecia es que hay una impresión en Alemania, y esto es lo que le ha perjudicado a los verdes, hay una impresión en Alemania de que hemos entrado en momentos difíciles, ¿no? En momentos difíciles donde, bueno, dejar el gobierno en manos de un partido, bueno, pues bisoño, como puede ser los verdes, un partido sin experiencia de gobierno, salvo en el ámbito local, pues puede ser una irresponsabilidad. Y esto ha ayudado enormemente a que recuperara voto, entre otros el SPD, ¿no? O sea, los socialistas han recuperado muchísimo voto durante la pandemia. El candidato que tienen es el candidato que, digamos que las encuestas sale como el canciller preferido, aunque atención, esto también es importante, es la primera vez que ninguno de los candidatos, digamos, es preferido por una mayoría. Es decir, en comparación, Scholz sale por encima de los demás candidatos como canciller preferido, pero muy, digamos, no por parte de un número relevante de alemanes, ¿no? O sea que hay claves nuevas que nos introducen en una situación que es imprevisible respecto de cuáles pueden ser la composición del gobierno de coalición. Pero volviendo a la pregunta, vamos a ver, en Alemania hay un partido que claramente ya se ha institucionalizado, que es la AfD, que es un partido de extrema derecha, digamos, del tipo que nos encontramos en España, parecido a Vox, pero luego hay un conjunto de movimientos sociales de extrema derecha que trascienden incluso a la AfD, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, y que son temibles porque, bueno, han cometido atentados, se manifiestan muchas veces en contra de la izquierda, cuando la izquierda acude a manifestaciones en diferentes lugares, y eso sí en Alemania sí genera temores, ¿no? Por eso el imaginar que puede haber estos movimientos, que la extrema derecha está más fuerte que nunca y que hay un gobierno inestable, genera una enorme ansiedad al ciudadano alemán medio. Por eso yo creo que también esta es algo, son todos los factores que predispone a que todos estén dispuestos, todos diríamos, salvo la AfD, todos estén dispuestos a pactar con todos con tal de salir adelante, ¿no? Y ya, bueno, para de cara a las elecciones en Francia también, parece que esta vez sí Le Pen podría conseguir ser la presidenta de Francia. En Italia las encuestas dan bastante clara una victoria de Salvini y Meloni. Si partidos, por ejemplo, como AfD o Vox se estabilizan en sus parlamentos, se puede dar el efecto dominó que se temía en 2016 y 2017 de partidos de ultraderecha por toda Europa. Y después, si lo sumamos, por ejemplo, se habla mucho de Hungría y de Polonia. ¿Qué futuro le espera en este caso a la Unión Europea? No, yo creo que no se va a producir. Vamos a ver, lo de Francia está muy oscuro todavía, ¿no? Todas las encuestas dan que a la segunda vuelta van Macron y Le Pen. Pero, bueno, en Francia hay mucho voto de izquierdas también, ¿no? O sea,
Entonces, no sé, yo creo que Anne Hidalgo, o Hidalgo, como dicen ahí, ¿por qué no puede pasar a la segunda vuelta? Todavía no está en las encuestas porque se ha presentado, bueno, ha dicho que se va a presentar hace muy poco tiempo, pero a mí me extrañaría que si, digamos, presentándose una candidata de izquierdas potente, que no tuviera, si se concentrara sobre ella todo el voto de la izquierda, yo estoy, vamos, o sea, me parece que sí podría llegar a la segunda vuelta y ahí, pues bueno, Le Pen, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea que, no lo sé, Francia el problema que tiene es que está muy fragmentada, ¿no? Tiene la ventaja que yo señalé antes de un sistema electoral que lo que hace es obligar al votante francés digamos, a imponer su segunda preferencia en la segunda vuelta, es decir, que quien está a favor de Mélenchon o de un candidato, digamos, de una izquierda muy radical en la segunda vuelta, pues votara incluso por Macron, con tal de evitar que entrara Le Pen. Pero no lo sé, yo creo que las elecciones francesas están todavía muy abiertas. Lo que yo no soy capaz de imaginar, y ojalá no me equivoque en esto, es que Le Pen pudiera ganar una segunda vuelta, eventualmente. No lo veo, pero bueno, en política ya tampoco veía el Brexit y tampoco veía que ganara Trump y luego al final nos lo encontramos, ¿no? En Italia está por ver también lo que ocurre. Yo creo que en Italia están muy contentos con el gobierno Draghi. Y aunque igual lo que le pide el corazón a una mayoría en Italia es esa coalición, diríamos así, de gobiernos más bien de derecha o de extrema derecha, no lo sé. O sea, yo creo que estamos en momentos donde el sentimiento que antes reflejaba como dominante en Alemania, o sea, que no son, digamos que los experimentos con gaseosa. Es decir, en un momento en el que, bueno, Occidente está perdiendo su hegemonía mundial, donde ahora, como hemos visto con el nuevo pacto entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, parece que se nos desquebraja también la unidad de defensa. Digamos, con una Rusia muy activa, tratando de imponer su influencia sobre los países bálticos, con una búsqueda, digamos, de conflictos en los países del este de Europa, que trata de interferir en las elecciones, en cualesquiera que sean las elecciones que se celebran en Europa. O sea, no es un momento para apostar por una vuelta al Estado-Nación como pide la extrema derecha europea. Es decir, es un momento para políticas de unión y para refortalecernos todos, ¿no? Yo creo que este sentimiento es compartido por una mayoría en los países europeos. El problema es que no tenemos los líderes capaces de conseguir que se cohesione esa mayoría social, ¿no? Detrás de ellos, ¿no? Macron ha perdido mucha de su magia inicial y es muy criticado por muchos sectores en Francia, pero Salvini sí ha perdido, digamos, lo que tuvo. O sea, Italia quizás esté más abierto que Francia, pero repito, si en Alemania se asienta y se vuelve a la gran coalición con un posible tercero, aunque también incluso es posible, a la vista de los resultados en las encuestas, no es de excluir un gobierno de coalición de nuevo, exactamente igual que el anterior, rojo-negro, socialista, cristiano-demócrata, probablemente presidido por los socialistas. O sea que eso no es de excluir. Pero no pasa nada si también se incorporan los verdes o se incorporan los liberales. Y Alemania sigue siendo un país, digamos, políticamente estable. No sé, lo que habría que esperar es que Italia también lo fuera, Francia también lo fuera, y bueno, ya teniendo a Francia y Alemania reestabilizados, yo creo que no habría por qué temer que el resto de los países europeos
digamos, se fueran, ¿no? Trataran de, digamos, huyeran de ese modelo. Yo creo que tenía una capacidad de atracción a un tipo de gobierno similar. Pues Fernando Vallespín, que fue presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es politólogo además y que tiene participación en varios medios. Gracias por ayudarnos a entender lo que ocurre en Alemania, muy pendientes de las elecciones de este próximo fin de semana. Gracias a vosotros. Oye, ¿sabías que nos han nominado a los premios iVox 2021? Pues si nos quieres votar, si de verdad nos quieres votar, tienes que meterte en el enlace que tendrás en la descripción de este programa o en el que estará en el perfil de Instagram o Twitter. Ahí, pinchas en el enlace, metes tus datos básicos, nos buscas, Jaque Mate, el logo de los ladrillitos, ya lo sabes, categoría ocio, pinchas, envías y luego compartes, por favor, que llegue a más gente, que queremos ganar los premios. Premios iVox 2021. Vota, tú puedes hacer a Jaque Mate campeón de este certamen. ¡Vamos!